cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial. Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos, el tema de hoy es: ¿existe la verdad? En el ser humano no hay verdad. Dice el Salmo 52, versículo 3, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. El hombre está bajo la influencia del diablo y de su propio pecado, y es dado a mentir y a creer la mentira. Dice Jeremías 9:5, cada uno engaña y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Es el desconocimiento de Dios lo que aleja al ser humano de la verdad y lo acerca a la mentira. Dice Oseas 4:1 que Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En relación con lo expuesto, tenemos la actitud de un incrédulo, Pilato, que preguntó en Juan 18:38, ¿qué es la verdad? Y por otra parte, la de un creyente, el profeta Daniel, que dijo en Daniel 7:19, tuve deseo de saber la verdad. Esto nos lleva de nuevo al interrogante del tema de hoy. ¿Hay una verdad absoluta? Sí. Tenemos que decir rotundamente que sí. Dios es la verdad. Él es omnisciente. Él es el creador de todo y por tanto
lo sabe todo. El Dios Trino es la verdad. En su esencia y naturaleza divina, palabras y obras. La Biblia dice que el Padre es la verdad. El Salmo 31, versículo 5 dice, oh Jehová, Dios de verdad. Y dice Juan 14, 6, que Jesús dijo, yo soy la verdad. Por tanto, la Biblia también dice que el Hijo es la verdad. Y también afirma que el Espíritu Santo es la verdad. En 1 de Juan 5, 6 se dice que el Espíritu es la verdad. Así pues, la Biblia dice que el Padre es la verdad, que el Hijo es la verdad y que el Espíritu Santo es la verdad. Y la verdad procede de Dios. Él es la verdad. No podía ser menos que la verdad procediese de Él. En el Salmo 25, versículo 5, el salmista dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Encamíname en tu verdad y enséñame. Dios es la verdad porque la suma de sus atributos y hechos son perfección, rectitud y justicia, cualidades todas ellas de la verdad. En Deuteronomio 32, 4 se nos dice que Él, refiriéndose a Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Este texto es contundente, Dios de verdad. Y Dios es verdad y la verdad porque su obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, porque Él es justo. En definitiva, Dios es la verdad porque su esencia, porque sus atributos, porque sus hechos, todos son perfección, rectitud y justicia. Dios es la verdad eterna para todas las generaciones, porque Él es inmutable. Lo que Dios era hace miles de años, sigue siendo ahora. Lo que Dios hizo hace miles de años, sigue siendo la verdad ahora. Y lo que Dios dijo hace miles de años, sigue siendo la verdad ahora. Porque la verdad de Dios es eterna y es para siempre. Dice el Salmo 100, versículo 5, que Jehová para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y dice Santiago 1:17, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable y su verdad también es inmutable. La palabra de Dios es la verdad revelada y escrita, única y poderosa. El Dios que es verdad ha tenido a bien revelarnos su verdad a través de su palabra. Y ha querido que esa palabra quede escrita para testimonio permanente. Nos dice la Biblia que la palabra que emana de un Dios que en sí mismo es la verdad, es la palabra de verdad. En 2 de Samuel 7:28 se nos dice, Jehová, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. Tú eres Dios, y tus palabras son verdad. En el Salmo 119:43 se dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. La Biblia habla de sí misma como palabra de Dios, como palabra del Dios de verdad, como palabra de verdad. Toda la palabra, toda la Biblia en su conjunto es la verdad. Dice el Salmo 119, versículo 86 y 160,
Todos tus mandamientos son verdad. La suma de tu palabra es verdad. Por eso Dios dice que no debemos añadirle ni quitarle a su palabra, porque ella es verdad. Cada una de sus partes es verdad, y la suma de todas sus partes es verdad. Dice Hechos 20:27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Él hablaba todo el consejo de Dios. Hablaba del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hablaba de las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Él enseñaba todo lo que Dios había dicho y había dejado escrito en su palabra. Todo. La palabra de verdad es el instrumento poderoso de Dios para salvar y para santificar a sus hijos. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento del Espíritu para producir el nuevo nacimiento. Y dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es el medio o instrumento de salvación, pero también es el medio o instrumento de santificación. Así pues, Dios es verdad. Dios es la verdad, su palabra es verdad. Y Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el único y suficiente Señor y Salvador. Es la verdad de Dios sobre la salvación de gracia. Hay salvación de parte de Dios y esa salvación es en Cristo. Nos dice Juan 1:17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia de Dios, la verdad de Dios vinieron por Jesucristo. Y dice Romanos 16:24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Por tanto, la salvación es un don, un regalo de Dios por gracia en Cristo. Y dice también la Biblia en Hechos 15:1, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos. Y dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo. Así pues, por Cristo Jesús vino la gracia redentora de Dios. Jesús es la gracia de Dios. Pero también Jesús es la única verdad sobre el camino de salvación, sobre el camino de vida eterna provisto por Dios. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Según este texto, Jesús habla de sí mismo como la verdad, como la única verdad, como el único camino de verdad de salvación que conduce a Dios. Y en Hechos 4:12 se nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro Salvador más que Cristo. Esa es la verdad de la Biblia. No hay más gracia de Dios que en Cristo Jesús. Y no hay más verdad redentora de Dios que en Cristo Jesús. Quien enseña otra forma de salvación, otro camino distinto de salvación, distinto al que nos dice la Biblia, que es Cristo Jesús, miente.
engaña, es un instrumento del diablo. Al diablo le interesa señalar a otros caminos que no sea Cristo, porque él no quiere que la gente se salve, él quiere que la gente se pierda. Frente a esto, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, Jesús es la verdad sobre la salvación. También es la verdad sobre todas las cosas dichas por Dios, tanto en el pasado como en el presente. Cristo confirma la unidad de la palabra de Dios y de las promesas de Dios como una sola verdad. En Romanos 15:8 se nos dice que Jesús vino a mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Todo lo que Dios dijo a los profetas en el Antiguo Testamento, a los patriarcas en el Antiguo Testamento, a los creyentes en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios les dijo a esas personas se cumplen en Cristo Jesús. Nos dice segunda a los Corintios 1:19-20 que Jesucristo ha sido predicado como sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, para la gloria de Dios. Cristo Jesús es la verdad sobre la salvación, sobre todas las cosas que Dios ha dicho en la Biblia. Con su palabra y con su obra salvadora, la única verdad de Dios, Jesús redime del pecado, liberta del pecado. En Juan 8:31-32, 34 y 36, dijo Jesús: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es la verdad que liberta. Jesús es la verdadera libertad que liberta del pecado. Por tanto, Jesús es la verdad redentora, la verdad que conduce a Dios, la verdad, la única verdad salvadora. ¿Podemos conocer y transmitir la verdad de Dios? Hemos dicho que Dios es la verdad, el Dios trino es la verdad, y hemos dicho que Jesús es la verdad redentora de Dios. ¿Podemos conocer y transmitir la verdad de Dios? Como hemos visto, en Jesucristo, Dios da a conocer la verdad, su verdad. El propósito de Dios es que todas las personas, sin distinción, conozcan la verdad. Dice primera a Timoteo 2:1-2 y 4, exhorto a que se hagan oraciones por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este texto nos habla de todos los hombres sin distinción, incluyendo a los reyes, a los gobernantes. En el tiempo del apóstol Pablo, los reyes y gobernantes en general eran paganos, eran terriblemente impíos, eran terriblemente malos. Y los creyentes pues pensaban que la salvación de Dios no era en ninguna manera para hombres tan malos, tan depravados. Y por tanto que no tenían que llevarle la salvación a los gobernantes ni orar por ellos. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, dice:
exhorto a que se hagan oraciones por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por tanto, lo que está diciendo en definitiva el apóstol Pablo es que el Señor quiere que todas las personas, sin distinción de ningún tipo, conozcan la verdad. Dios quiere que los reyes, los gobernantes y los súbditos, quiere que los amos y los siervos, quiere que los judíos y los griegos, quiere que las mujeres y los hombres, Dios quiere que todas las personas, sin distinción de ningún tipo, conozcan la verdad. Pero muchas personas rechazan la verdad. Prefieren quedarse en la mentira, aunque ésta conduzca a la condenación. Dice Juan 8, 43 al 45 y 47. No podéis escuchar mi palabra. Sois del diablo. Y no hay verdad en él. Y a mí que digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esto dijo Jesús a los judíos de su tiempo. Aquellos hombres muy religiosos rechazaban la verdad. Preferían seguir la mentira de la religión. Preferían seguir sus costumbres, sus tradiciones, antes que seguir la verdad de Dios en Cristo, la verdad de Dios en el Mesías. Dice segunda a los Tesalonicenses 2:12, son condenados todos los que no creyeron a la verdad. Si Jesús es la verdad de Dios, la verdad redentora de Dios, quien cree en Jesús conoce la verdad, y quien no cree en Jesús rechaza la verdad. Así pues, unas pocas personas, comparativamente hablando, conocen la verdad y creen en ella. Unas pocas personas, tristemente, comparativamente hablando, creen en Jesús en el mundo. Creen en Jesús de la forma correcta, de la forma que hay que creer en Jesús. Y muchos son los que creen en otras cosas o creen en Jesús de forma equivocada. No olvidéis que Jesús mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por tanto, hay una manera de creer en Jesús. Y dice el apóstol, escribiendo a los tesalonicenses, segunda epístola, capítulo 2 y versículo 13, debemos dar gracias a Dios de que os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo es quien lleva a la fe en la verdad. Dios ha escogido desde el principio a personas para que el Espíritu Santo en su momento les llame eficazmente y les lleve a la verdad a través de la fe, por medio de la fe. Dice 1 Timoteo 4:3 que los creyentes han conocido la verdad. Todo aquel que cree en Cristo está en Él. Y el que está en Cristo está en el Padre. Y el que está en Cristo y en el Padre está en la verdad. Los que conocen la verdad en Cristo reciben al Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en un creyente es el sello de su salvación. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios sella
a los verdaderamente salvos, viniendo a morar en ellos en la persona del Espíritu Santo. Esta es la evidencia de que una persona es salvo. Dice el apóstol Pablo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Porque el Espíritu Santo en el creyente es quien garantiza la constante permanencia y perseverancia en la verdad. Es la obra del Espíritu Santo la que lleva al creyente a discernir la verdad de la mentira, a creer la verdad, a seguir la verdad y desechar la mentira. En Juan 14:17, Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Y dice que mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros. Y en Juan 16:13 se nos dice que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. He aquí la razón por la que el Espíritu Santo mora en y con los creyentes, para guiarles a toda la verdad. El Espíritu Santo que les llevó por el nuevo nacimiento y por medio de la fe a Cristo, el Salvador, ahora, morando en ellos, les lleva a desear conocer y a escoger la verdad y a desechar la mentira. Dice Filipenses 2:13 que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios produce el deseo, el querer, y produce el hacer, es decir, produce el llevar el deseo a la obra, el llevar el deseo al hecho. Por tanto, el Espíritu de Dios lleva al creyente a desear, a querer conocer la verdad y a escoger, a hacer, a determinarse por la verdad. Dice Daniel 7:19, tuve deseo de saber la verdad. Tuve deseo de saber la verdad. Y dice el Salmo 119 y versículo 30, escogí el camino de la verdad. Por el Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo en él, el creyente desea saber la verdad y escoge la verdad. En el momento en el que se le plantea la disyuntiva de elegir entre un camino y otro, entre el camino de la verdad y el camino del error, el creyente, aquel que tiene el sello del Espíritu Santo, por él, por el Espíritu Santo, es guiado a toda la verdad. Esta es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y el que conoce la verdad, porque está en la verdad que es Cristo, porque es guiado a la verdad por el Espíritu Santo, el que conoce la verdad la transmite, y la transmite al comunicar fielmente la enseñanza de la palabra de Dios. El que enseña la palabra de Dios debe desear transmitirla rectamente. Si alguien es de verdad un siervo de Dios, un instrumento de Dios, para transmitir, para enseñar la palabra de Dios, debe desear, debe querer transmitirla en verdad, en rectitud, sea esta verdad la que sea. Hay verdades
que gustan más que otras. Hay verdades que son escuchadas más dócilmente que otras. Y esto tienta a algunos predicadores a decir solamente las verdades que son agradables al oído y a dejar de decir aquellas otras que son desagradables al oído humano. Pero el predicador que ha sido llamado por Dios a predicar la palabra de verdad, aquel que ha sido llamado por Dios a ser pregonero de justicia, de la verdad, justicia y rectitud de Dios, éste desea transmitir la verdad, sea esta agradable o desagradable al oído humano. En cierta ocasión le dijeron a Jesús: dura palabra de oír es esta. Dura palabra. Algunos de los que escuchaban a Jesús no querían oír lo que Jesús decía, porque les parecía duro. Hay creyentes que solo quieren oír hablar de ciertas cosas, de cosas que no les comprometan, de cosas que no denuncien el pecado que pueda haber en ellos. Hay creyentes que se sienten bien cuando la palabra predicada les acaricia, pero se sienten mal si la palabra predicada les reprende. Dice Eclesiastés 12:10, procuró el predicador escribir rectamente palabras de verdad. El predicador debe escribir o hablar rectamente palabras de verdad, aunque éstas no gusten, aunque éstas no sean bien recibidas. En 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecados, dice el apóstol Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. He aquí una verdad que puede no gustar a algunas personas, que puede no gustar, que somos pecadores. Y hay personas que, aunque lo oigan decir de la palabra de Dios, lo niegan, porque no les gusta, porque no quieren oírlo. Pero el que enseña debe transmitir la verdad de Dios, aunque lo que transmita no guste. Y la primera norma para proclamar la verdad por parte de quien debe de hacerlo es obedecerla y ceñirse solo a ella. Esta es la primera norma para proclamar la verdad. Dice Primera de Pedro 1:22, han purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Han purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La obediencia nos purifica. Purifica nuestros corazones, nuestras almas, para obedecer. Y quien obedece a la verdad estará presto para proclamar la verdad. Por tanto, la primera norma para proclamar la verdad es obedecerla. Como dice Pablo escribiendo a Tito, no atendiendo a fábulas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y como dice 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. Por tanto,
Quien quiere obedecer a la palabra de Dios, solo enseña la palabra de Dios y no la deja por fábulas o mandamientos de hombres, ni la sustituye por otras cosas, aunque éstas gusten a los hombres. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. La segunda norma para proclamar la verdad es usarla bien. Usarla bien. Dice Pablo escribiendo en 2 Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. La palabra debe ser bien usada. Esto quiere decir que el que predica la palabra, el que la enseña, tiene que tener un método honesto para entenderla y para enseñarla. Lo contrario lleva al desvío de la sana fe, como nos dice 2 Timoteo 2:18. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe. Los que se desvían de la verdad, los que se alejan de la verdad, dicen, enseñan cosas que la palabra no contiene, que la palabra no dice en ningún modo. Por tanto, la palabra debe ser bien usada. Y la propia palabra de Dios nos sugiere el método correcto. En Lucas 1:1 al 4 se dice, muchos han tratado de poner en orden las cosas ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que la vieron con sus ojos. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, escribírtelas para que conozcas bien la verdad. En este texto encontramos el método propuesto por la palabra de Dios. En el principio del texto se dice, muchos han tratado de poner en orden. Y aquí el método, poner en orden. Muchos han tratado de poner en orden. Lucas está hablando de un método para explicar el Evangelio, poner en orden. Y sigue diciendo Lucas, las cosas ciertísimas. Muchos han tratado de poner en orden las cosas ciertísimas. Esto nos habla de fe. Por tanto, el método cristiano correcto para exponer la palabra de Dios, en primer lugar, es la fe. Es leer, analizar, estudiar la Biblia desde la fe. Quien no cree, quien no tiene fe, nunca dará una explicación correcta de la palabra de Dios. Dará una explicación atea, incrédula, una explicación en la que pondrá en duda o cuestionará lo que la Biblia dice. Por tanto, en el método divino de entendimiento para después enseñar la palabra de Dios, lo primero que tiene que tener el maestro o predicador es fe. Debe creer en aquello que va a hablar, de aquello de lo que va a explicar. Debe creer en la palabra de Dios. En segundo lugar, se nos dice que debe tener sujeción. Dice el texto, muchos han tratado de poner en orden las cosas ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que las vieron con sus ojos. Tal como nos lo enseñaron los que la vieron con sus ojos. Esta es la segunda forma
en que alguien debe acercarse a la Biblia. Primero, con fe. En segundo lugar, con sujeción. Tal y como está escrito. Tal y como nos ha sido dejado por Dios. Sin añadirle, sin quitarle, sin cambiarle el sentido. Tal y como nos lo enseñaron. Tal y como está escrito. Por tanto, en primer lugar, fe. En segundo lugar, sujeción. En tercer lugar, disciplina. Dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas. Lucas preguntó a los que vieron con sus ojos. Concretamente Lucas, él tuvo como fuente a María. Sabemos esto porque en el Evangelio de Lucas se cuentan ciertas historias, ciertos sucesos que tienen que ver con María, íntimos que tienen que ver con María. Por tanto, María fue la fuente de Lucas. Él investigó las cosas con diligencia, de aquellos que las vieron, de aquellos que fueron testigos presenciales, de las predicaciones, de las obras, de los hechos vinculados a la salvación. Él investigó con diligencia. Por tanto, el método de Lucas era fe, sujeción y disciplina. Es decir, investigación con diligencia. En cuarto lugar, esfuerzo. Dice él, escribírtelas. Escribírtelas. Es decir, que Lucas, aquello que investigó diligentemente de los que habían visto y oído al Mesías, lo puso por escrito, se esforzó, trabajó. Antes de enseñar la palabra de Dios, desde la fe, desde la sujeción, desde la disciplina, hay que esforzarse, hay que trabajar. Y en quinto lugar, propósito. Dice Lucas, para que conozcas bien la verdad. El propósito de enseñar la palabra de Dios debe ser la salvación. Y como dijo Pablo, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Por tanto, el propósito de Lucas con respecto a su destinatario era que conociera bien la verdad. En definitiva, la verdad que conocemos de Dios, la verdad que conocemos en Cristo como el único y suficiente Salvador, esa verdad podemos y debemos transmitirla, teniendo el método de acudir a la palabra de Dios con fe, con sujeción, con disciplina, con esfuerzo, con un propósito. Y cuando el que enseña transmite la verdad de Dios de esta manera, el que la oye la percibe como la verdad de Dios. En Primero de Reyes 17:24, una mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y dice Primera Tesalonicenses 2:13, damos gracias de que recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Por tanto, cuando el que enseña transmite la verdad de Dios, el que la oye la percibe como verdad de Dios. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy ha sido una pregunta. ¿Existe la verdad? Y para responderla nos hemos vuelto a preguntar, ¿hay una verdad absoluta? Y hemos dicho,
que el Dios Trino es la verdad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La verdad absoluta procede de Dios y ha sido revelada a los hombres por su palabra escrita, con el propósito de ser un medio de salvación y de santidad. Cristo Jesús es la expresión máxima de la verdad de Dios sobre la salvación que conduce al Padre, dando vida por gracia por medio de la fe en Él. Y nos hemos preguntado si podemos conocer y transmitir la verdad de Dios. Y hemos dicho que Dios quiere que todas las personas sin distinción conozcan la verdad y la revela a sus escogidos, llevándoles a la fe en Cristo, que libra del pecado y de las tinieblas. Los que conocen la verdad reciben el Espíritu Santo para que perseveren en la fe en esa verdad. El que conoce la verdad la transmite fielmente, enseñando la palabra con fe, sujeción, disciplina, esfuerzo y propósito. En 1 de Juan 1:5 al 7 se nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Que Dios nos ayude a saber que hay una verdad, que es Dios, que hay una verdad redentora que está en Cristo y que estemos por su gracia y bondad en la verdad de Dios. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús
Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña en medio de un mundo de tinieblas, de oscuridad, de relativismo, que hay una verdad absoluta que está en ti, que procede de ti. Tú eres la verdad, oh Señor, y que tu Hijo Jesucristo es la verdad redentora, que solo Él es el Salvador, que solo en Él hay salvación, hay vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entender esto y ayúdanos a proclamar esto con fidelidad, teniendo el método de acercarnos a tu palabra con una actitud de fe, con una actitud de obediencia, con una actitud de disciplina, de una actitud de sujeción, con una actitud de no añadir jamás nada a tu palabra para poder transmitirla fielmente en todos sus detalles, Señor. Ayúdanos a conocer y transmitir la verdad, a tener el propósito siempre de que quienes nos escuchan sean salvos y estén en la verdad y estén en todo aquello que tiene que ver con la vida eterna, el perdón de pecados, que tiene que ver con Cristo. Ayúdanos, Señor. También te seguimos dando las gracias por la sanidad que estás dando a los enfermos, porque podemos seguir mirando a ti en los momentos difíciles, cuando las cosas parecen ponerse cuesta arriba, y a veces, Señor, sabemos que la salud es algo que sube, que baja. Ayúdanos, Señor, a seguir esperando en ti en relación con las personas que están crónicas en sus enfermedades y que tú les ayudes, Padre, a las personas que tantas veces hemos mencionado. Que también bendigas a aquellas personas y familiares que están esperando un diagnóstico de sus seres queridos para que, si es posible, sea el más favorable y que sea aquel que conduzca a lo que tú tengas a bien para esas personas. Ayúdanos, Señor, a tener fe para aceptarlo todo, para recibirlo todo y para darte a ti las gracias y la gloria por todo. Ayúdanos, Señor, también en la vida cotidiana de cada día a serte fieles y a vivir y a hablar, a proclamar la verdad. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.